¿Le da la vida para hablar de cocina asturiana alguna vez? Me falta vida para hablar de la cocina asturiana. Mira, vamos a perder tiempo. No, voy a dejar 5 minutos. 5 minutos. Miren, mi familia es muy mexicana y muy asturiana. Mi familia materna. Mi familia paterna no tuve relación con ella. Como les he dicho, mi padre es adoptivo. Y mi verdadero padre no sé quién es, ni me interesa. Mi familia materna con la que yo me crié era muy mexicana, muy católica, pero también muy asturiana. La figura de mi abuelo, que había muerto en 1930, 25 años antes que yo naciera, de todos modos siempre ha permanecido encima de nuestra familia de una manera impresionante. Porque era un gran tipo, porque por un montón de cosas, por los recuerdos que se tienen de Fernando Huerta Turanzas, mi señor abuelo. Bueno, pero entonces mi familia hacía fabadas, pero en México no había fabes, o sea, alubias, este frijol grande. Entonces esperaban a que se importaran algunos sacos de alubias, de fabes, a México, y había tiendas que tenían el teléfono de mis tías y de mi mamá, y les llamaban cuando llegaban alubias. Entonces atacaba a la familia Huerta, eran 7 hermanas Huerta, porrón, y atacaban las tiendas para llevarse las alubias y hacer fabada. La fabada no es tan tradicional, la primera receta de fabada es de principios del siglo XIX. En Asturias se come bien y mucho. Las bases pueden ser bastante de campo, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Cebollas rellenas, carne ternera, pues cebollas rellenas. Embutidos, pues embutidos clásicos, chorizo y salchichón y morcilla, o una morcilla especial que se hace aquí, que es la matachana. Alubias, berzas, que es una verdura que me gusta mucho, hay gente a la que no le gusta nada. Entonces tengo que pelear con las berzas y alubias más pequeñas. Se hace el pote asturiano, que a mí me encanta, y del que me he comido literalmente peroles enteros. Las carnes asturianas son buenísimas. Hay un tipo de ternera, de ganado, que es el ganado de la ternera o la vaca roja, que quiere decir roja o rojiza. Son más bien marrón rojizo. Y es el ganado propio de Asturias, y tiene carne maravillosa, tiene carne excelente. Cerdo, el maíz que llegó aquí, y que llegó de una manera muy peculiar, fíjense, porque alguna vez alguien me dijo, cuando yo acababa de llegar, me dice, en México debe haber mucha pelagra, ¿no? Y yo, pues no hay nada de pelagra. ¿Cómo si comen maíz? Ya, pero maíz no te provoca pelagra. Pues aquí en Asturias la mayor incidencia de pelagra, que fue tremenda, se debió a que había que comer maíz cuando no hubo trigo. Entonces, claro, me enteré. El problema es que aquí el maíz se trataba como el trigo, es decir, lo secas, lo mueles y haces harina. En México el maíz se hace nixtamal, o sea, se cocina el grano de maíz con cal y agua, se hierve, y de ahí se hace la masa. No se hace masa a partir de harina de maíz. Y yo no sé, o lo supieron o lo intuyeron o fue suerte, pero al cocer el maíz con cal y agua se libera la vitamina A. Y entonces la tortilla mexicana, o todo lo que se hace con nixtamal en México, todo tipo de sopes y guaraches y tostadas y tamales y demás, tiene vitamina A biodisponible. Pero si mueles el maíz y lo haces harina, tiene vitamina A que no es biodisponible. Entonces, si tú comes solamente cosas hechas de harina de maíz, pues tienes deficiencia de vitamina A y pelagra. ¿Es de vitamina A? Ya tuve la duda. No, es de vitamina B3. Vitamina B3 o de supercursor el triptófano. Perdón, no es vitamina A. Es que estoy pensando en el arroz dorado y me he quedado con el cuento de la vitamina A, que es otro tipo de vitaminosis. No, es de vitamina B3. Y la pelagra es la deficiencia de la vitamina B3. Entonces, pues esa historia no impide que se haga una especie de tortillas que se llaman tortos, que con picadillo del que se usa para el chorizo, pero antes de hacer el chorizo te usa el picadillo directo con pimentón y un huevo encima, que es una maravilla. Pero, y dije 5 minutos, ya llevamos 5. Lo principal,
Asturias es tierra de quesos. De quesos de todo tipo, quesos frescos, quesos curados, quesos semicurados, quesos azules. Hay por lo menos 3 o 4 tipos de quesos azules, desde el Cabrales, que es el más agresivo, más brutal, hasta el Bigotes o ¿cuál es el otro? No me acuerdo de los nombres luego, porque yo sí me acuerdo de los nombres de la gente, menos me acuerdo de los nombres de los quesos. Hay un queso ahumado, que es el ahumado de Pría, que ese en sándwich es una verdadera maravilla, derritiéndolo es una verdadera maravilla. Hay un queso que es casi de polvo, que se llama el afuegalpitu, que no tiene nada que ver con... Afuega significa ahoga, y pitu les llaman a los pollos. Y entonces es un queso que cuando está en su punto, que es muy polvoso, si lo come el pollo, como que se ahoga, porque es muy seco, es el afuegalpitu, y es delicioso. Hay tantas variedades de quesos, que es probablemente la segunda región más quesera del mundo después de Francia, con la diferencia que en Francia son 5 millones, son 50 millones de personas, y aquí en Asturias hay 1 millón. Pero cualquier tabla de quesos asturianos que se coman ustedes en una sidrería por aquí, es absolutamente de locura. La cocina asturiana es maravillosa, y es una de las razones por las que no extraño a la cocina mexicana. Primero que nada porque hay buenos cocineros mexicanos aquí, pero porque sí, lo que nos gusta de la cocina mexicana es la variedad. La cocina asturiana tiene una enorme variedad para ser una pequeña comunidad de 1 millón de personas. Y donde vayas, vas a comer bien. Es una cosa impresionante. Oye, vamos a tal lado. Y pues, si está en el extremo, está lejísimos, a la mitad de la nada, en medio de una montaña. Es un restaurantito, un chigre que le llaman aquí, un pequeño establecimiento modestísimo con 6 mesas. Sí, pero vas a ver el jabalí que comes allí. Vas y recorres carreteras para un pueblo, parece que vive poca gente, y te metes allí y comes el mejor jabalí de tu vida. Entonces, sí, y la gente va a lugares de los más extraños, de los más pequeños, de los más modestos, a comer maravillosamente bien.